Buenos días, a mí me toca presentar sobre el viento solar y la helopausia. El viento solar. El viento solar es un flujo de partículas con cargas eléctricas positivas, que son los iones, y negativas, que son los electrones, extendiéndose mucho más allá de los planetas exteriores, al menos a unas 100 unidades astronómicas. La unidad astronómica es la unidad de distancia más utilizada en la medición de órbitas y trayectorias dentro del sistema solar. Una unidad astronómica equivale a 149.590 y 7.870.691. El total de 100 unidades astronómicas es 1.496 por 10 a la 10 kilómetros. Durante el siglo de vida de una estrella en el que lucha por mantener el equilibrio entre la fuerza gravitacional que la contrae y la expansión debida a la inmensa temperatura de su interior, se desprenden partículas de la corona estelar que son arrojadas hacia el espacio en un flujo conocido como viento estelar. La primera indicación de que el Sol emitía este viento hacia el espacio interplanetario vino de la observación de las colas de los cometas, al notarse que siempre apuntan en dirección contraria al Sol en sus órbitas, tanto si se aproximan como si se alejan de él. Las primeras evidencias de la existencia del viento solar fueron descubiertas por el científico estadounidense Eugene Parker en 1958. En un estudio titulado Dinámica del gas interplanetario y campos magnéticos, Parker teorizó sobre la existencia de un flujo de partículas que emana continuamente del Sol. La corona está más caliente que la superficie del Sol. En su investigación, Parker desarrolla cómo la corona se expande y todo el tiempo en esta expansión continúa lo que produce el flujo de partículas, afectando a los planetas y al espacio dentro de nuestro sistema solar. Hoy en día esto se conoce como viento solar. Parker intentó publicar su estudio en The Astrophysical Journal, pero los científicos que revisaron el documento tacharon su idea de ridícula. Fue hasta la década de los 60, ya con naves espaciales, que se hicieron las primeras mediciones y se comprobó su presencia. Una nave de la NASA en ruta hacia Venus confirmó la teoría de Parker, al medir las partículas energéticas que fluyen a través del espacio interplanetario. Parker fue reconocido como el descubridor del viento solar y de teorías que han revolucionado nuestro entendimiento del Sol y el sistema solar. En la foto se muestra la variación de la velocidad con la distancia al Sol para una temperatura coronal de 1.000.000 de grados, de acuerdo al modelo hidrodinámico de Parker para el viento solar. A diferencia de la velocidad, la temperatura y la densidad del viento que viene del Sol disminuye al alejarse de este. La temperatura decae muy lentamente y la densidad disminuye también, ya que se trata de una expansión esférica. A la altura de la órbita de la Tierra, la temperatura del viento solar varía entre casi 1.000.000 y algunas decenas de miles de escala Kelvin, y la densidad entre 3 y 11 partículas por centímetro cúbico, por lo que el viento está muy enrarecido. El viento solar viaja a velocidad supersónica de hasta 1.000 kilómetros por segundo y se extiende más allá de la órbita de Plutón. El viento solar tiene una inmensa influencia sobre nuestro planeta, ya que configura y deforma permanentemente la magnetosfera terrestre y este también protege la Tierra. Algunas de las partículas del viento solar quedan atrapadas en el campo magnético terrestre, girando en espiral a lo largo de las líneas de fuerza de uno a otro polo magnético. Las auroras visibles en la Tierra, tanto las boreales como las australes, son el resultado de la interacción de estas partículas con las moléculas del aire de las capas superiores de la atmósfera terrestre. Algunas veces el viento solar ha sido tan intenso que en el año 1953 se observaron auroras sobre la ciudad de Cancún y sobre la Ciudad de México, lo que indica que la fuerza de choque de este viento potente logró librar el campo magnético de la Tierra, que nos protege de esta y otras radiaciones dañinas en latitudes sorprendentemente cercanas al Ecuador.
Tanto las manchas solares y la actividad solar como la intensidad del flujo del viento solar tienen variaciones con un periodo de aproximadamente 11 años, en el que alcanza un máximo y un mínimo. Hay también un periodo más largo que llega a ocupar varios siglos. Actualmente, la variación de periodo largo del Sol tiende hacia el aumento de la temperatura hacia un máximo. Se cree que esto es causa parcial del calentamiento global de la Tierra en el que la temperatura global crece en su promedio anual. La heliopausa es el punto donde el viento solar se une al medio interestelar o al viento solar procedente de otras estrellas. ¿Qué es la heliopausa? Es el punto donde el viento solar... les voy a mostrar un audio. Ese es el sonido que hace el viento solar cuando choca con la heliopausa. Si piensas que el sistema solar tiene 9 planetas, de los cuales Plutón fue degradado a planeta enano, y ahí acaba todo nuestro vecindario cósmico, déjame decirte que estás equivocado, ya que no es así. De hecho, este rincón de la Vía Láctea es mucho más grande, ya que sus límites están a más de un año luz del Sol, e incluso recibe influencia de Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro astro rey, que se sitúa a unos 3 años luz del borde del sistema solar. En este convulso espacio universal nos centramos hoy en la heliopausa. A todo el espacio que atraviesa el viento solar se le llama heliosfera, y a su frontera con el medio interestelar se le conoce como heliopausa. Podemos hablar de la heliosfera como una gran burbuja que se muestra a través del espacio interestelar, de manera análoga a la perturbación de un avión en el aire o de un barco en el mar. Entre la heliosfera y el medio interestelar se forma una onda de choque, en la que el flujo de material interestelar es desviado por su dirección original, envolviendo a la heliosfera. Dentro de esta burbuja tenemos un flujo de viento solar avanzando a grandes velocidades y acarreando consigo el campo magnético interplanetario, cuyo la intensidad disminuye al alejarse del Sol. La helopausa no es un espacio verdaderamente definido, aunque es evidente que señala la frontera final del sistema solar, puesto que tras este lugar, por llamarlo de alguna manera, la influencia es total por parte del viento interestelar. Sin embargo, aunque ningún hombre físico ha conseguido jamás llegar a la heliopausa, sí se han enviado objetos que la han visto e incluso la han superado. Por desgracia, su vida útil y su capacidad comunicativa es ya muy limitada, y apenas se sabe nada de ellos más que pequeñas y esporádicas señales, verdaderamente débiles. El primer objeto fabricado por el hombre en llegar a la heliosfera fue el Voyager 1, que lleva en el espacio 43 años y 10 meses, explorando el universo. Según el informe de la NASA, lo abandonó en septiembre de 2013, siendo el objeto más alejado de la Tierra de los que se han fabricado, y el primero en llegar al espacio interestelar, que es una región llena de polvo cósmico que separa a una estrella del espacio intergaláctico, en el que el vacío es mayor y ya no existe ningún tipo de influencia estelar. También la sonda Voyager 2 se encuentra en el exterior del sistema solar, a más de 18.000 millones de kilómetros de la Tierra. Este fue lanzado el 20 de agosto de 1977 desde Cabo Cañaveral. Tiene casi todo su instrumental fuera de servicio, sin embargo, aún envía señales a la Tierra. Viaja a una velocidad de 15.5 kilómetros por segundo y llegará a pasar a poco menos de 2 años luz de la estrella Ross 248. Pero esto será dentro de 193.000 años. Gracias por su atención. Muchas gracias, Camila. Muy buena presentación y muy interesante el tema. El viento solar, pues, es un flujo
de radiación que emite el Sol, ¿verdad? Generando muchas partículas. Y Camila pues nos mostró que viaja a una velocidad de unos 1000 kilómetros por segundo. Eso es un dato promedio, ¿verdad? Muy buen dato. A veces oscila de 800, 1200 kilómetros sobre segundo. Y realmente pues esa capa que Camila nos explicaba, ¿verdad? Llamada la heliopausa, nos protege a la vez de ese viento solar, ¿verdad? En ese caso, pues sería la heliosfera, ¿verdad? La que nos protege. Pero la Tierra, pues obviamente al estar orbitando alrededor del Sol, recibe todo ese tipo de partículas. Y pues hay misiones que han investigado el tema, ¿verdad? Entonces es una corriente eléctrica, ¿verdad? De protones, neutrones, que viajan por ese flujo de carga eléctrica y ese flujo también de radiación térmica. No sé si hay alguna pregunta o comentario adicional. Si todo está claro. Entonces, muchas gracias Camila por la presentación.